Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Un gusto una vez más el poder estar con ustedes en esta mañana. Y el día de hoy vamos a reflexionar en el Proverbio capítulo 19. Vamos a continuar con esta serie que comenzó desde el capítulo 16, que habla acerca de la vida y la conducta que uno debe tener delante de Dios y delante de su prójimo. Y antes de comenzar vamos a hacer una oración y vamos a dejar este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria, te doy las gracias porque me das la oportunidad de estar aquí, porque tú me permites, Señor, el poder compartirles aún en esta reflexión a mis hermanos, amigos que nos están viendo, que nos siguen por medio de estas transmisiones. Pido que seas tú el que les hables a su corazón y que aún esta semilla, bendito Dios, que por medio de tu palabra se activa, bendito Padre, permítenos dar fruto siempre para tu gloria, para tu honra y sobre todo siempre, bendito Dios, glorificarte. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y qué mejor comenzar con este día reflexionando en la palabra de Dios. Y miren, dice así el Proverbio 19. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para la espalda del necio. Bueno, ahorita leímos este capítulo 19, tiene 29 versículos, y como se los decía al principio, aquí vemos cómo nos habla acerca de la vida y de la conducta que nosotros debemos de tener, primeramente delante de Dios, y eso por consecuencia va a ser una conducta delante de nuestro prójimo. Y aquí voy a tomar algunos versículos que son importantes, todos son importantes, pero quiero
tomar unos que quiero señalar acerca del comportamiento. Uno de ellos es el primero. Miren, dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. ¿Cómo nos habla aquí acerca del pobre que es íntegro a uno que es perverso y sus labios hablan mentiras y es fatuo, es burlón? Entonces nosotros podemos ver cómo es mejor la integridad para Dios, delante de Dios es la integridad, que alguien, ¿verdad?, que tiene labios perversos. Entonces, creo que la vez pasada que les compartía esto, era que nos teníamos que poner a pensar acerca de cómo hablamos, cómo expresamos las cosas para no herir, para no faltar al respeto a los demás. Y sobre todo también, como dice uno de esos proverbios, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros debemos de saber cuál es nuestra intención hacia cómo lo decimos, porque delante de Dios ya habló nuestro pensamiento. Y miren el 2, dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Aquí podemos ver cómo la ciencia, la palabra ciencia, a lo que refiere es al conocimiento. Y dice, el alma sin ciencia no es buena. O sea, nosotros debemos de alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, con su consejo, con su corrección, porque si Él algo nos va a transmitir por medio de su palabra y su consejo es vida, es amor. Entonces cuando uno en su alma no tiene ese conocimiento, en realidad no hay bondad, no hay algo bueno que se produzca en ella. Pero dice acá, y aquel que se apresura con los pies peca. Entonces muchas veces uno actúa de manera rápida, de manera sin pensarlo, pero si nosotros no conocemos el bien, en realidad lo vamos a hacer incorrectamente, primeramente delante de Dios y también lo vamos a hacer mal delante de las personas. Y aquí también el versículo 3 tiene relación con el versículo 11. Y aquí podemos ver que es la respuesta del versículo 3, el 11 es la respuesta a esto, o es como la comparación. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y vemos en el 11, versículo 11, dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces aquí vemos cómo es una comparación de ello, porque el antónimo de insensatez es la cordura. Entonces es lo contrario, cuando uno es insensato es porque le falta esa cordura. Y dice aquí que el hombre que es insensato, que no tiene una cordura, que no es diligente, en realidad va a cambiar, va a torcer sus caminos, va a andar por lugares donde no es correcto andar. Y dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pero en realidad aquí se irrita el corazón contra Jehová porque decide o hace cosas que la culpa no es de Dios. Y muchas veces tomamos decisiones así, hablando de la insensatez, lo hacemos sin pensarlo, lo hacemos sin esa diligencia y nos equivocamos y le echamos la culpa a otros. Y muchas veces aún nos enojamos contra Dios y le decimos, porque tú no me respondiste mis oraciones, porque tú no me contestas a tiempo, pero en realidad la culpa no es de Dios. Por eso en el 11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas. Entonces la cordura y la honra son la respuesta de aquellos hombres que son diligentes, que son sabios y hacen las cosas realmente pensándolo, en qué puede causar su acción. Y miren también ahí en el versículo 5, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará. Y esto también se vuelve a repetir con otras palabras en el versículo 9 y dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira perecerá. Entonces aquí nos está afirmando, cuando la Biblia repite algo es porque es algo importante y que de continuo el hombre puede caer en ello. Y dice, el testigo falso no quedará sin castigo. En realidad esto refiere al falso testimonio, a levantar algo falso hacia una persona inocente, a alguien que no lo hizo. Y esto va a quedar castigado, o sea, Dios aborrece estas cosas. Entonces alguien no se puede levantar para ser un testigo falso, porque ahí se manifiesta la injusticia, la opresión,
Y aún en esta parte también podemos ver cómo la mentira, dice, y el que habla mentira no escapará. La mentira es una red que en algún momento te empieza a enredar, donde ya no puedes salir. Y se convierte en algo que es un vicio, como lo dice también en el 9, y el que habla mentira perecerá. ¿Por qué perecerá? Porque la mentira en realidad es la falsedad, es como una hipocresía, es como solamente una imitación, es como Satanás, dice que él es el padre de mentira. Entonces, Satanás al hablar mentira, él, como dice también en Corintios, dice que él se viste como ángel de luz. Entonces solamente está aparentando algo que no es verdad. Y Dios aborrece la mentira porque Él es verdad, su esencia es la verdad. Entonces nosotros tenemos que recargarnos en la verdad, buscar la verdad y aún hablarla, porque eso es lo que Dios valora de aquellos que le aman. Y miren, dice también en el versículo 8, el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Esto también lo podemos ver con relación al versículo 2, como dice, el alma sin ciencia no es buena, pero aquí nos dice que el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Porque en la palabra de Dios, cuando está hablando Job, en el capítulo 28, versículo 28, habla de esto, de la inteligencia. Y dice ahí que la sabiduría es el temor al Señor y la inteligencia el apartarse del mal. En realidad, cuando uno entiende, porque el entendimiento está basado en el Espíritu, porque para entender la palabra de Dios lo tenemos que hacer, por medio del Espíritu. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que al amar a Dios estamos amando nuestra alma, porque estamos entendiendo lo que Él nos está diciendo. Y yo creo que el alma es la que tiene con claridad esa sabiduría que Dios deposita por medio de ese espíritu. También como lo dice aquí, la inteligencia, Isaías habla que es un espíritu, dice espíritu de inteligencia. Entonces la inteligencia te va a llevar a que halles el bien, porque tú te estás apartando del mal. Y miren, dice aquí en el versículo 13, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Y miren, el 14 tiene relaciones como si lo comparáramos. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Entonces vemos aquí como un hijo cuando no se apega a las instrucciones de un padre y se vuelve en esa necedad, porque la necedad es aferrarse a algo que no es verdad, que es mentira o algo que es incorrecto y no recibe la corrección. Entonces, de hecho, dice Romanos que acerca de la necedad fue la que entenebreció el alma de las personas, fue la que hizo que el necio razonamiento entenebreciera nuestra alma. Entonces, por eso la necedad es algo que nosotros es muy importante desechar. La necedad es algo que no nos va a llevar a la verdad, no nos va a llevar a algo justo, a algo verdadero. Y es por eso aquí que dice esto. Dolores para su padre el hijo necio, o sea, un hijo que no recibe esa instrucción, como lo dice Hebreos, tiende a ser un hijo que hace el mal, tiende a ser un hijo que procura hacer su voluntad. Pero algo que nosotros debemos de aprender es a sujetarnos a nuestras autoridades, como hijos a nuestros padres, como esposos a nuestra esposa, ponernos de acuerdo. En realidad es eso, aprender a no hacer las cosas a nuestra manera, porque si no nos volvemos necios. Pero dice ahí, y gotera continua la contienda de la mujer. Pero miren en el 14 dice, mas de Jehová la mujer prudente. O sea, la mujer prudente solamente proviene de que es una mujer que teme a Dios. Pero cuando dice que las contiendas con la mujer son como una gotera continua, en realidad es porque es una carga, es algo molesto, es algo que no te da paz, no te da tranquilidad. Pero qué mejor tener una mujer prudente y sabia. Y esto lo hablo para las mujeres, que debemos como matrimonios aprender a ponernos de acuerdo, aprender a solucionar los problemas con la paz de Dios, con la sabiduría y el temor que Dios pone en nuestras vidas, y no hacerlo para dañar o para dividir. Y miren también
Voy a tomar otros versículos de más adelante. El versículo 20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Qué tan importante es que aunque tú sepas algunas cuestiones de cómo resolverlas, algunas situaciones que tú sepas cómo, es importante también tener ese espíritu humilde, ese pensamiento correcto para poder recibir también más consejos, porque el consejo añade sabiduría, porque un sabio aprende a escuchar y cuando escucha más consejos, dice la palabra, se hace más sabio. Entonces la corrección y el consejo son para aquellos que realmente le dan apertura a escuchar lo que las demás personas dicen y hablan. Entonces es importante que como personas nosotros podamos aún aceptar la corrección, porque siempre es necesario que nos corrijan. De esa manera nosotros podemos afirmarnos en el camino de Dios. Dice el 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Este versículo me hace pensar mucho en cómo muchas veces nos llegan a aconsejar personas que no temen a Dios, o buscamos el consejo en otras personas que realmente lo hacen basado en experiencias de su vida. Y resulta que ese consejo o ese comentario que nos hicieron tal vez no nos funcione en nuestra vida. Pero si nosotros nos apegamos al consejo de Dios, ese es el que nunca va a fallar. Entonces, por eso nosotros, yo algo que les enseño a los jóvenes es eso, que siempre antes de pedir un consejo, siempre vayan a Dios primeramente. Primero platiquen con Él, primero le digan lo que realmente están viviendo, sintiendo, y que mismo Dios les diga con qué persona pueden ir para confirmar lo que ellos están viviendo y cómo pueden solucionar esa situación. Entonces aquí veo cómo es importante que en el corazón del hombre hay muchos pensamientos, hay muchas cosas que podemos imaginarnos, que podemos decir, que podemos pensar, pero en realidad solamente la palabra de Dios es lo más seguro. Y dice el 23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Cómo hoy en día vemos esta parte, verdad? De que hay muchas cuestiones difíciles que estamos viviendo como seres humanos, como personas. Hay muchos que se han quedado sin trabajo, hay otros que están enfermos, pero ¿cómo lo dice aquí? Que cuando tú temes a Dios, dice es para vida. O sea, las situaciones que tú vives, las situaciones que tú puedes llegar a experimentar, cuando lo vives bajo el temor de Dios, siempre te va a ir bien. Es lo que siempre nos afirma la palabra, que aquellos que temen a Dios les irá bien siempre. Entonces por eso dice, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Entonces cuando vive de reposo es porque tiene una seguridad de que en Dios está su vida, de que en Dios está su familia, de que en Dios está su salud, de que en Dios está todo. Entonces cuando una persona vive bajo el temor de Dios es porque es una persona que el centro de su vida y de todo su ser es Cristo Jesús. Y con esto quiero terminar, versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Entonces este versículo recuerdo mucho como cuando era niño, adolescente, como muchas veces, y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, como Jeroboam, como aquellos reyes que consultaron amigos o consultaron otras personas sin hacer primeramente lo que tenían que hacer, que era buscar a Dios. Y yo me recuerdo cuando era adolescente cómo muchas veces recibíamos el consejo del papá, pero íbamos con los amigos y discutíamos o comentábamos acerca de lo que nos decían nuestros papás. Mi papá me dice que no haga esto, ¿ustedes qué piensan? Y los amigos pues ya traen otras respuestas y dicen, no, pues yo pienso esto, no, yo haría esto. Y en realidad no lo estamos haciendo con un temor a Dios. Muchas veces lo hacemos solamente porque nos imaginamos o pensamos cosas que no son reales. Pero por eso dice aquí, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. O sea, dejemos de escuchar cosas que no nos van a edificar. Dejemos de escuchar cosas que nos van a sacar del propósito de Dios. Es importante que nosotros hagamos cesar esas voces
de nuestra vida y que realmente escuchemos la voz de Dios. Por eso es que muchas veces es complicado para muchos escuchar la voz de Dios, porque dicen, ¿cuál será? ¿Quién tendrá la verdad? ¿Dónde está la verdad? Pero es por esto, porque escuchando tantas cosas, tantas opiniones, tantos pensamientos y dejan de lado la voz de Dios, el consejo de Dios, cuando Dios siempre está ahí para corregirnos, para enseñarnos y llevarnos por el camino correcto. Entonces, quitemos esas voces que no nos edifican, quitemos esas voces que no nos están ayudando a crecer y hagamos y busquemos la sabiduría, que es el principio de, como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, cuando vivimos en el temor del Señor, es el principio de la sabiduría. Entonces, seamos sabios, pero no para las personas, sino para la gloria de Dios. Y cuando nosotros vivimos en ese temor, nos va a ir bien. Entonces, no solamente oigamos estos consejos o esto que nos habla la palabra, sino vivámosla. No seamos oidores solamente, sino seamos hacedores. Eso es lo que Dios ve, que cuando Él nos dice no seamos tardos para oír. Cuando habla la palabra de ser tardos para oír, es que nosotros razonamos y pensamos si es bueno o es malo lo que Dios nos está diciendo. Pero todo lo que nos dice Dios es bueno y es para vida. Muchas gracias por estar conmigo esta mañana. Que tengas un excelente día y pon en práctica cada uno de estas reflexiones que hemos estado llevando por este mes de enero. Ya entramos en febrero, pero sigamos adelante. Dios siempre nos va a mostrar el camino que debemos seguir. Dios te bendiga, cuídate mucho y si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos en nuestras redes sociales. Si tienes alguna petición, puedes también escribirlo o llamar a la iglesia y estamos para servirte. Cuídate mucho. Excelente mañana.